Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver la configuración, análisis y comportamiento de resistencias con montaje serie, paralelos y mixta para sistemas DC. Primero vamos a analizar la resistencia cuando tenemos un montaje o configuración serie. Ahora vamos a ver las condiciones para resistencias en serie, tal cual como la tenemos aquí. La primera condición que tiene es que todas las resistencias involucradas en el montaje tienen la misma corriente, o sea que la corriente que pasa por esta es igual a la de esta y la de este. La segunda condición dice que por lo general van conectadas, se dice por lo general porque no siempre pasa así, van conectadas una a continuación de la otra como estamos viendo aquí, o sea que donde sale la corriente de una entra a la otra. Y la otra tercera condición es que estas resistencias por lo general consumen diferentes tensiones y esa tensión depende de la cantidad de resistencia que tenga. Recuerden que de la ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, por tanto las resistencias que tienen mayor ohmiaje van a absorber mayor tensión de la fuente, como vamos a ver más tarde. En este caso tenemos tres resistencias en serie, valores 5, 10 y 15 ohmios. Tenemos aquí unos medidores de corriente o amperímetros, miren aquí y acá. También tenemos los medidores de tensión o de voltaje en cada una de las resistencias. Bien, ¿qué va a suceder aquí en este caso? Vamos a reiniciar aquí el proceso, vamos a continuar y vamos a cerrar el circuito. Observen que en primera instancia tenemos una corriente estándar de 400 miliamperios y es la misma que pasa por todas las resistencias, una condición para que estén en serie. Lo otro que tenemos, observen, es que vean las tensiones en las resistencias, mírenlo aquí. Por la ley de Ohm, la resistencia o aquí el que tenga mayor valor de ohmiaje es la que va a consumir más tensión. Vean que la de 15 ohmios es la que se lleva la mayoría de la tensión de la fuente, que en este caso es de 12 y tiene 6 voltios. La de 10 tiene 4 voltios y la de 5 ohmios tiene 2 voltios. Si sumamos todos los valores de las tensiones nos va a dar 12 voltios. Entonces observen aquí cómo es que funcionan u operan las resistencias en series. Cabe anotar que en caso que algunas de ellas se dañen, vamos a hacer aquí la simulación, simplemente se corta el circuito y no hay circulación de corriente. Entonces pueden observarlo nuevamente que lo activamos aquí. Veamos un ejemplo de esta configuración serie. Entonces en este caso vamos a analizar el circuito. Aquí podemos ver que la R1 y la R6, sin estar conectadas directamente una a continuación de la otra, obviamente son resistencias que están en serie. ¿Por qué razón? Porque tienen la misma corriente, en este caso I total, que tenemos aquí. Ven que aquí, por aquí pasa I total y por aquí pasa I total. Por esta razón son resistencias que están en configuración serie. La otra que podemos observar aquí es que R4 y R5 están directamente conectadas. Mírenlas aquí. Y además de eso tienen la misma corriente, en este caso que vamos a llamar I, que pasa por la R4 y también pasa obviamente por la R5 y por esa razón son resistencias en serie. Ahora vamos a hallar la famosa resistencia equivalente para configuración de resistencias en serie. Una resistencia equivalente es, en este caso, es reemplazar toda la resistencia que tenemos en serie con una sola que nos va a dar el mismo valor de la corriente del circuito. Entonces para ello hay que tener en cuenta muchas particularidades. En este caso, para este montaje en serie que tenemos aquí, entonces hay que tener en cuenta que la tensión de la fuente, en este caso la batería de 9 voltios, se reparte en las resistencias. Entonces aquí tenemos una tensión de 4 y una tensión de 5 voltios. Por tal razón podemos decir que la tensión de la batería es igual a la suma de la tensión que se consume en la resistencia 1 más la tensión que se consume en la resistencia 2. Otra consideración que tenemos aquí es que la corriente total que sale de la batería es la misma corriente total que pasa por la resistencia 1 y por la resistencia 2 y lo tenemos expresado acá. Por tanto, ahora sabiendo que la tensión de la batería es igual a la tensión consumida por las resistencias y obviamente
vamos a reemplazar la tensión de la batería o tensión total por esta expresión que sale de la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm es tensión por corriente por resistencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor de la tensión, en este caso la tensión que se consume en la resistencia 2 por la corriente que pasa por la resistencia 2 por el valor de resistencia de ella. Lo mismo va a pasar por la tensión que se consume en la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente que pasa por la resistencia 1. Igual la tensión de la batería va a ser igual a la resistencia interna que tiene la batería por la corriente total. Pero recordemos que la corriente total y la que pasa por la resistencia 1 y la resistencia 2 son iguales. Por tanto, yo puedo cancelar matemáticamente las corrientes y me queda la siguiente ecuación. Entonces, en este caso podemos decir que para la resistencia equivalente, el resultado de este valor de ohmiaje es igual a la sumatoria de las resistencias de cada una de estos accesorios involucrados en la configuración o circuito. O sea que si yo tengo 5 resistencias conectadas en serie, la resistencia equivalente vendría siendo la suma de los ohmiajes de la resistencia de cada una de ellas, y allí podría obtener ese valor. A continuación veamos este ejemplo. Aquí tenemos 3 resistencias en serie, una de 10, una de 20 y una de 30. Por tanto, aplicando la fórmula, vamos a ver que la resistencia equivalente es la suma de la resistencia de cada una de ellas. Por tanto, hay que sumar el 10 más 20 más 30 para obtener la resistencia equivalente de 60 ohmios. Entonces, esta resistencia podría reemplazar a estas 3 en el circuito y nos daría las mismas corrientes del mismo. Ahora vamos a hablar sobre las resistencias en paralelo. Vamos a ver la condición para resistencias en paralelo. La primera condición implica que van conectadas en un modo que poseen un punto común de entrada de corriente. Vean lo que está aquí, o sea que la corriente entra en el mismo punto de ellas y la corriente sale por el mismo punto de salida de ellas dos, como estamos viendo aquí. La siguiente condición es que las resistencias en paralelo poseen la misma tensión. En este caso posee 9 voltios y esta posee 9 voltios. Y en relación a las corrientes, por lo general poseen diferentes valores de corriente ya dependiendo de los valores de las resistencias. Obviamente, si tengo resistencias iguales van a pasar los mismos valores de corriente, pero si las resistencias son diferentes, entonces van a pasar de acuerdo a la ley de Ohm. Bien, en esta configuración tenemos aquí una fuente DC 12 voltios, interruptor, aquí tenemos medidores de corriente, tenemos una resistencia de 5 ohmios con su respectivo voltímetro, 10 ohmios, 15 ohmios, y también tenemos un amperímetro aquí a la entrada de las 3 resistencias. Entonces ahora vamos a activar aquí vamos a reiniciar el circuito, vamos a cerrar aquí y vean cómo funciona. Vean que como estamos en paralelo, todas 3 reciben la misma tensión, 12, 12 y 12 voltios. Pero aquí hay una diferencia con respecto a las corrientes. Observemos que por la resistencia que tiene menos ohmiaje, veamos aquí que tiene una mayor cantidad de corriente, en este caso 2.4 amperios. Mientras que la resistencia que tiene mayor ohmiaje, en este caso 15 ohmios, estamos alrededor de 800 miliamperios o 0.8 amperios. Observen que la corriente total que sale de la fuente al llegar aquí se divide, obviamente vean aquí 2.4, 1.2 y 0.8 amperios. Si la sumamos las 3 nos va a dar 4.4 amperios y la fuente se encarga de repartir las diferentes corrientes dependiendo de la resistencia de cada carga que está aquí. Entonces de esta manera es como opera o funcionan las resistencias aquí en paralelo. Otra anotación que hay que tener en cuenta es que si esta resistencia por X o Y falla, las otras dos siguen operando sin ningún inconveniente. Lo único que se va a alterar aquí es la corriente total que sale de la fuente. Vamos a ver un ejemplo de resistencias en paralelo. En este caso vamos a observar que R2 y R3 poseen el mismo punto común de entrada y el mismo punto común de salida. Por tanto se consideran resistencias en paralelo.
Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente para montajes o arreglos de resistencias en paralelo. Bien, para este caso vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. La primera es que las tensiones que experimentan estas resistencias tienen el mismo valor. Por tanto, en este caso la tensión de la batería es igual a la tensión de la resistencia 1 e igual al valor de la resistencia 2. Entonces, por otro lado, vamos a darnos cuenta que aquí que la corriente total del circuito se divide en ambas resistencias. Entonces, por una pasa I1 y por la otra pasa I2. En consideración, la corriente total del circuito, o la que llega aquí al punto, es igual a la suma de la corriente que pasa por la resistencia 2 más la corriente que pasa por la resistencia 1, tal cual como estamos observando aquí. Entonces, sabiendo que las tensiones tanto de batería como de la resistencia son iguales, y sabiendo que la corriente que entra a resistencia es la suma de las corrientes que pasa por cada una de ellas, vamos a reemplazar la función, en este caso la función I que tenemos en esta ecuación, en función de la tensión y la resistencia, y vamos a tener esto, que la tensión total sobre la resistencia total, que vendría siendo de la fuente, es igual a la tensión de la resistencia 1 sobre su valor de resistencia más el valor de tensión en la resistencia 2 sobre su valor de resistencia. Entonces, pero ya sabemos que las tensiones son iguales, por tanto la podemos quitar de la ecuación y nos queda la siguiente. Entonces, para la resistencia equivalente nos vamos a dar cuenta que 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn. Despejando aquí la resistencia total o equivalente, nos vamos a dar cuenta que tenemos esta expresión que está aquí. En pocas palabras, la resistencia equivalente va a tener un valor menor que la menor de todas las resistencias involucradas en el arreglo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Para este caso tenemos dos resistencias aquí, una de 10 ohmios y una de 20 ohmios. Seguramente el valor de la resistencia equivalente de estas dos va a ser menor de 10. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Aquí tenemos la fórmula general. Reemplazamos los valores en esta ecuación que está aquí y nos va a dar una resistencia equivalente de 6.66 ohmios, tal cual como estamos observando aquí. Resultó menor que la menor de todas ellas, que en este caso es 10 ohmios. Ahora vamos a hacer el análisis de resistencias mixtas. Aquí tenemos un caso de resistencias mixtas donde tenemos combinación de resistencias serie y resistencias paralelo. Bien, vamos a ver cuáles son los pasos para poder analizar este circuito. Lo primero que debemos hacer es reducir en primera instancia la resistencia que se encuentren en serie. Entonces, para este caso vamos a analizar cuáles están en serie. Vemos aquí que R1 y R6 están en serie. ¿Por qué? Porque tienen la misma corriente. La misma corriente que pasa por aquí es la misma corriente que regresa y ambas experimentan la misma corriente. Y por esa condición están en serie. Entonces lo que se hace es que se reducen obteniendo una resistencia equivalente 1, en este caso que sería la suma de sus respectivas resistencias. Vamos a observar aquí que estas dos no están en serie, pero estas dos sí lo están. Entonces R4 y R5 están en serie y también las reducimos en otra resistencia equivalente que vamos a llamar resistencia equivalente 2. El siguiente paso consiste en colocar o redibujar el circuito con las nuevas resistencias reducidas. Vemos que en este caso tenemos la R equivalente 1, aquí está, y tenemos aquí la R equivalente 2, como estamos observando. A continuación verificamos si hay otras resistencias que están en serie. Como podemos observar, esta no está en serie con esta por la siguiente razón, que aquí tengo una corriente total y aquí la corriente se divide, por tanto la corriente que pasa por la resistencia 3 es mucho menor que la que pasa por la resistencia equivalente 1, y por esa razón no están en serie. Entonces hay que tener en cuenta los postulados o las consideraciones para poderlas considerar en serie. Ahora, como no hay en serie, entonces comenzamos a considerar otras configuraciones y ahora podemos verificar que las resistencias R2, R3 y R equivalente 2 vean que tiene el mismo punto común de entrada de corriente y mismo punto común de salida. Por tanto, estas tres resistencias están en paralelo, para lo cual, aplicando la fórmula, la reducimos en una sola que es llamada resistencia equivalente 3 y volvemos a redibujar el circuito. Entonces vamos a reemplazar estas 3 por una y nuestro nuevo circuito nos queda de esta forma, tal cual como estamos observando aquí. Ahora
Con esta nueva reducción vamos a darnos cuenta que R equivalente 1 y R equivalente 3 simplemente están en ¿qué? Vemos que están en serie. Mira, una a continuación de otra y pasan por ella la misma corriente. Entonces podemos hacer la última reducción del circuito sabiendo que estas dos están en serie y vamos a obtener la R equivalente 4 o la R total. Entonces mi circuito final queda de la siguiente forma. Vemos aquí la R equivalente 4 o resistencia total en este circuito, donde gracias a este valor y gracias a que tenemos la tensión de la fuente ya podemos calcular fácilmente la corriente del circuito u otros valores por la ley de Ohm. Ahora vamos a analizar cómo son las potencias que consumen las resistencias, ya sea en montajes series o en montajes paralelos aplicados a sistemas DC. En este caso tenemos el análisis para resistencias en serie. Recordemos que tenemos este montaje con dos resistencias en serie. Recordemos cómo se comportan estas resistencias y recuerde que la tensión de la fuente es igual a la tensión que se consume en la resistencia 1 más la tensión que se consume en la resistencia 2 más la tensión que se consume en la resistencia enésima que nosotros conectamos aquí. Recordemos por otro lado que la corriente total del circuito es la misma corriente que pasa por la resistencia 1, por la resistencia 2 y por la resistencia enésima. Y recordemos que la resistencia total o equivalente de este circuito es igual a la suma de las resistencias involucradas en el montaje en serie. Entonces, a partir de estos tres conceptos que tenemos acá, podemos decir lo siguiente. Vemos que aquí que el IT, veanlo acá, o a partir de esta fórmula de tensión, que es la suma, si lo multiplicamos por la corriente total, veanlo aquí está, I sub T por I sub T por I sub T y multiplica las tensiones que tenemos acá, vamos a darnos cuenta lo siguiente, que esta ecuación la podemos reemplazar por esta que está aquí, I sub R1. ¿Por qué puedo reemplazarla? Porque la I sub T es igual a la misma corriente que pasa por la resistencia 1, por tanto la puedo reemplazar aquí. Lo mismo, la I total que está aquí la puedo reemplazar por el valor de la corriente que pasa por la resistencia 2 y queda acá. Por tanto, esta expresión que tenemos aquí corresponde a simplemente a la potencia consumida por la resistencia 2 en función de su tensión y corriente. Aquí tenemos la potencia consumida por la resistencia 1 en función de su tensión y corriente, y esta sería la potencia total. Por tanto, yo puedo decir que la potencia total es igual a la sumatoria de las potencias consumidas por cada una de las resistencias involucradas en el circuito. Vamos a analizar ahora en caso de resistencias en paralelo. Recordemos las condiciones de la resistencia en paralelo. Sabemos que la tensión de la fuente es igual a la tensión que experimentan cada una de las resistencias en paralelo del circuito. Recordemos que la corriente total que está por acá es igual a la suma de las corrientes que pasa por cada una de las resistencias, y por tanto aquí tenemos la fórmula de la resistencia total. Entonces, a partir de esta fórmula que está aquí, que está de la corriente total, la procedo a multiplicar cada uno de sus factores por el voltaje total, que es el de la fuente. Mírenlo aquí y mírenlo aquí y mírenlo aquí. Entonces me queda ya esta ecuación que tenemos aquí de corriente multiplicada por la tensión total. Pero recordemos que la voltaje total o la tensión total de la batería es la tensión que reciben cada una de las resistencias y es igual. Por tanto, esta expresión queda de la siguiente forma, que el voltaje total por la corriente total es igual a la tensión que aquí que recibe o que consume la resistencia 1, que es igual a la tensión total de la batería por la corriente que pasa por la resistencia 1, más reemplazamos aquí la tensión total, que es la misma tensión que consume la resistencia 2, vémoslo aquí, por la corriente que pasa por la resistencia 2. Por tanto, esta expresión que está aquí es la potencia consumida por la resistencia 2, y aquí tenemos la expresión de la potencia consumida por la resistencia 1, y aquí sería la potencia de la fuente. Por tanto, llegamos prácticamente a la misma ecuación que obtuvimos cuando analizamos las resistencias en serie. O sea que para un sistema en el cual tengo resistencia, ya sea en configuración serie o paralelo, la potencia que necesita la fuente es la suma de las potencias que consumen cada una de las resistencias involucradas, no importa si son serie o paralelo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.